y usted va a identificar si es un principio supra, infra o constitucional, si es un principio implícito o explícito. Entonces, dijimos que existen unos principios que están en la Constitución colombiana, que iban desde el artículo primero, de hecho desde el preámbulo, pero el preámbulo indica mucho más valores. Principios constitucionales en el artículo primero, segundo, quinto, 25 y 53. Ahí están descritos algunos principios de carácter constitucional que hacen referencia a los derechos laborales, derecho laboral colectivo. Y también se desprendía de todo este articulado que hemos mencionado acá y de algunas sentencias, otra gama de principios que se desprenden, por supuesto, de algunos enunciados constitucionales que fueron los que les mandé a consultar. Entonces vamos a revisar el día de hoy, vamos a revisar esos principios que están en la Constitución y esos principios que se desprenden de la protección constitucional para tener ya claridad y dejar allanado el campo de los principios en el derecho laboral administrativo. Entonces, lo primero es, necesito que todos tengan una constitución a la mano, o si no tienen una constitución en física, por lo menos, en su plataforma, en el internet, en su computadora, en su teléfono, tenga una constitución para ir revisando cada uno de estos enunciados. Particularmente más práctico, mejor la constitución en físico que la virtual, pero bueno. Mi recomendación es que, a pesar de que el mundo virtual ha evolucionado, el mundo de la tecnología han evolucionado mucho, a menos que de pronto venga hologramas más adelante, pero hasta ahora no deja de ser fundamental tener mejor los documentos en físico que tenerlos virtuales. Bueno, vamos a revisar entonces los principios que están dentro de la Constitución. Vamos a seleccionar aquí para que lea un artículo de la Constitución. Ana González. Sí, profe. Ana, por favor, ¿puedes leer el artículo primero de la Constitución? Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Perfecto. Bueno, gracias. Este primer artículo hace referencia a una gama de artículos que hacen parte de los llamados principios fundamentales del Estado colombiano. Dentro de esos principios fundamentales, bueno, más allá de todo lo que incluye el artículo primero, de la estructura, la forma del Estado, la descentralización, todo eso que no voy a centrarme en ello. Aquí se resalta particularmente dos o tres aspectos. El primero, que a la final todo lo que es estructura del Estado, que era la primera parte que mencionó Ana, o se crea para, por eso hablo de fundada, en el respeto a la dignidad humana. Primero, dignidad humana. Entonces fíjense que dentro del artículo primero de la Constitución hay un principio fundamental. El artículo primero es un principio macro, pero dentro del macro principio que está condensado en este artículo, vienen también implícitos otros principios. Entre ellos el primero, que es la dignidad humana. Y la dignidad humana es un principio constitucional que también se relaciona con el derecho laboral.
De hecho, me atrevería a decir que es el mayor principio constitucional que puede existir, es el principio de la dignidad humana. Ese es el mayor principio constitucional. Más allá de eso, más allá de todos estos principios, el macro principio, el principio axial de todo el sistema de derecho se llama dignidad humana. Y es un principio que aplica a todas las ramas del derecho. En todos los escenarios en los cuales el derecho ejerza, el derecho se aplique, la dignidad humana tiene que estar allí, optimizando las conductas, revisando lo correcto e incorrecto de las conductas. Este principio es un principio fundamental, diría fundamentalísimo. Es un principio que también aplica a el derecho laboral administrativo. El segundo viene en que habla de seguido de la dignidad humana fundada en el trabajo. Fundada en el trabajo. Entonces, este segundo valor y principio constitucional que está aquí descrito indica precisamente la existencia de una relación de servicio. Existe, sea pública o sea privada, no interesa, pero que existe una relación de servicio. Esa relación de servicio, fíjense que se establece como un principio fundamental. Es decir, que el trabajo es un principio fundamental dentro del Estado y también es un derecho fundamental. Es un principio y es un derecho fundamental. Entonces miren cómo se está legitimando que el derecho laboral general o administrativo desde la Constitución misma. Y en el artículo primero vemos la evidencia de dos elementos que son axiales para la fundamentación del derecho al trabajo. Alexander Cabrera. Sí, profesor. Alexander, por favor, lee con detenimiento el artículo segundo de la Constitución. Deme un momento, profesor. Artículo segundo. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Artículo 2. Ok, gracias, Alexander. Bueno, fíjense, segundo artículo. El segundo artículo habla acerca de las finalidades de la Constitución. ¿Qué es relevante para nosotros desde el punto de vista del derecho laboral? Que dentro de la finalidad esencial del Estado está la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. La efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. ¿Qué quiere decir? Que este artículo, si bien no está estableciendo directamente
un principio constitucional específico, este enunciado que yo les estoy hablando acá, si bien no lo está diciendo directamente, lo que está diciendo el artículo 2 de la Constitución es que la finalidad del Estado es el amparo de derechos, es el amparo de principios. Ahora, ¿cuál es derecho? ¿Cuál es principio? Pues ya mencionamos uno, que estaba en el artículo 1. Aquí también en el artículo 2 acá habrán otros principios constitucionales, pero estamos resaltando solamente los que relacionan al derecho al trabajo. Entonces, el artículo 2 dice, bueno, mi fin es la garantía o la protección de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Es decir, que este artículo lo que está diciéndole a todos los principios, a todos los derechos, a todos los deberes, es yo me obligo frente a ustedes a su cumplimiento, a su respeto. Yo me obligo a respetar el trabajo como un derecho fundamental y como un principio fundamental. Entonces, esa parte, este enunciado es fundamental porque es la obligatoriedad del Estado. Reconoce que tiene que ejecutar unos derechos fundamentales, que tiene que velar por la protección de los derechos, por el cumplimiento de los deberes y por la optimización, es decir, siempre la mejora de principios constitucionales. Entonces, fundamental este artículo 2. Artículo 5. Artículo 5. Angélica Terán. Ya voy, profe. El 5. Sí. El Estado reconoce sin discriminación alguna la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. Gracias, Angélica. Fíjense, el artículo 5 no solamente habla sobre el derecho de la familia. Nosotros generalmente, como está tan explícito el tema de la familia, como está tan explícito desarrollado en la Constitución, el reconocimiento de la familia, decimos el artículo 5 es el artículo del derecho a la familia. Y la respuesta es sí, pero en parte, porque no es el 100% del artículo, no solamente habla del derecho a la familia, ojo con eso, porque así como el artículo 2, el artículo 5 también establece un reconocimiento y una obligatoriedad de cumplimiento. Así como decía en el 2, yo garantizo mi obligación es la garantía, garantizar la efectividad de los principios y derechos. Acá él habla de reconoce. ¿De qué me sirve a mí reconocer si no protejo? Pues absolutamente de nada. Será como siempre menciono en las clases de constitucional, una linda poesía jurídica, ¿no? Un documento, una ley, una constitución que están muy, muy bien redactada, muy bonitos sus principios, pero si no se cumplen, eso es igual a nada, ¿no? Entonces, el artículo 5, ¿por qué no solamente habla del derecho a la familia? Porque hay que leer con mucha claridad. ¿Qué dice? El Estado reconoce. Cuando el Estado reconoce, el Estado se obliga. El reconocimiento es aceptación y obligación. Ojo con eso. Sin discriminación alguna. La primacía de los derechos inalienables de la persona. Es decir, aquellos derechos que no se pueden desprender de la persona porque son derechos que le asisten por el simple hecho de ser un individuo de la especie humana. Y dentro de eso, por supuesto, está la familia. Pero no es el único. Dentro de esos derechos que yo no puedo desprender de la persona, es el derecho, por ejemplo, a trabajar. Es el derecho a la vida. Es el derecho a la educación. Son las libertades. Todos esos son derechos que no puedo desprender de la persona. La libertad de locomoción. No lo
no puedo quitarle ese derecho a la persona, porque es un derecho que la persona tiene de por sí. Es una idea propia del derecho natural, no del derecho positivo. Derecho natural es el que, con su tendencia, dice, no, vea, hay derechos que ni prohibiéndolos expresamente usted se los puede quitar a una persona, porque son derechos incontrovertibles, universales, que nacen con el individuo y que no están ni siquiera sujetos a reconocimiento. El Estado verá si los reconoce o no, pero son derechos que le asisten a la persona, así el Estado no los quiere reconocer. Entonces, hay derechos que aquí el Estado, la Constitución, obviamente por el positivismo jurídico, bueno, hay que empezarlos a escribir. Ya, hay que empezar a escribir estos mandatos y por eso se escribe el mandato. Pero miren que aquí no dice cuáles son los derechos inalienables de la persona. Yo tengo que entonces identificar, bueno, cuáles son esos derechos inalienables. Y para el que nos interesa, por ejemplo, el derecho al trabajo, es un derecho que no le puedo quitar a la persona. Se puede restringir, por supuesto. Ojo con eso. Porque ningún derecho fundamental es absoluto. Pero yo no puedo eliminar el derecho. Yo no puedo eliminar el derecho. Es una cosa distinta, ¿no? Eliminar el derecho es diferente a restringir el derecho. Entonces, el artículo 5 me permite a mí comprender de que existen derechos fundamentales que el Estado reconoce, que el Estado ampara, que el Estado protege por el carácter de inalienables. Dentro de esos derechos de carácter inalienable, Stephanie, tu micrófono está encendido. está el derecho de trabajar. Ustedes miren que ya desde los capítulos fundamentales, desde los principios fundamentales de la Constitución, ya observamos que existe una regulación, existe un tratamiento vía principios de los derechos de carácter laboral. Hizo una distinción, no hizo una distinción entre trabajadores de particulares con trabajadores estatales. No hizo ninguna distinción. Fíjense que el artículo 15 habla de sin discriminación alguna. Vamos al artículo 25. Gabriela. Sí, artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Perfecto. Entonces, fíjense, ya aquí pasamos de los principios fundamentales, ya entramos a hablar de los derechos. Ya hay una regulación tipo derecho que le asisten a la persona. Uno de esos derechos establecidos en la Constitución es el derecho al trabajo. Entonces, el artículo 25 habla precisamente de ello y lo declara como tal. Dice, el trabajo es un derecho. Principalmente un derecho fundamental. Y habla de una obligación social. ¿Por qué el trabajo es una obligación social? Porque acuérdese que, no sé si se lo comenté o si no se lo comento, que cuando las sociedades cuando las personas empezaron a asentarse, empezó a existir una distribución del trabajo, ¿no? Porque no todos pueden ser vigilantes, no todos pueden ser cocineros, no todos pueden ser herreros. Unos tienen que dedicarse a la herrería, otros a la cocina, otros a la vigilancia, otros a la administración. Hay una distribución del trabajo. Y con esa distribución del trabajo, entre todos, termina lográndose el progreso social. ¿Por qué? Porque el herrero construye, por ejemplo, las puertas. Construye las puertas de las casas. El que se dedica a la seguridad protege de los ladrones. Cuando el que se dedica a la seguridad protege a los ladrones, ¿se beneficia? Pues sí, porque le pagan por eso. Beneficia a los demás porque las otras personas pueden dormir tranquilas porque hay una persona que se encargue de la seguridad.
Cuando el herrero construye la puerta, ¿se beneficia? Por supuesto, porque le pagan por eso, pero también las personas a las que le construye eso, porque las personas ya van a tener algo con que poder cerrar sus casas, ¿no? Lo que puedan cerrar sus casas. El cocinero se beneficia, por supuesto, porque le pagan por hacer la comida, pero también la gente que come de lo que hace. Entonces, fíjense que hay un beneficio social. Cuando cada uno realiza una actividad, esa actividad se lucra a la persona, pero también se beneficia a la sociedad. ¿Por qué? Porque el que va a trabajar de vigilante necesita comer. Entonces va y come donde el que hace la cocina, el cocinero. ¿Ya? Entonces come donde él y se va a trabajar, ¿no? Para irse a trabajar necesita un transporte. Entonces hay una persona que se dedica al transporte y lo lleva hasta su punto el punto en donde él va a ser centinela en esa muralla. Entonces fíjense que estas actividades terminan logrando el progreso de la comunidad. Si cada uno actuara de forma independiente, no podría lograrse el progreso de la comunidad. Entonces se tiene que actuar entre todos. Es lo que estamos haciendo, de hecho, aquí. Esto que estamos haciendo nosotros, lo estamos haciendo para, a la final, cada uno una meta particular. Ustedes ser abogados, yo continuar en este ejercicio académico. Es una meta particular, pero a la final, con lo que ustedes hacen, con lo que yo hago, nos beneficiamos socialmente. ¿Por qué? Porque, bueno, yo recibo un pago por esto, pero también le estoy enseñando a ustedes. Ustedes reciben la instrucción y con esto ustedes lo aplicarán en el ejercicio de su carrera. Bueno, espero que nunca les pase ese caso. Defenderán a otras personas. Ustedes servirán a otras personas. Entonces, fíjense que siempre hay una relación de beneficios, de parte y parte, por lo que se realiza. Entonces, por eso es una obligación, porque el mantenimiento del trabajo activa o dinamiza la economía, porque la realización del trabajo ayuda a construir el progreso social, porque si la gente trabaja, pues hay dinero en las calles. Si la gente trabaja, hay avance o hay avance, hay crecimiento en las ciudades. Pero si un pueblo no trabaja, pues es muy difícil, ¿no? Darse cuenta, Sincelejo, por ejemplo. En Sincelejo es una ciudad. Bueno, decimos ciudad porque es capital. La capital del departamento, pero si ponemos le falta. Pero bueno, más allá de eso, Sincelejo es una ciudad donde hay unas altas tasas de desempleo. Ahora, ¿cuál es el problema de las altas tasas de desempleo? Que quiere decir que no todo el mundo trabaja. Y si no todo el mundo trabaja, no toda la población que está en Sincelejo es una población que está contribuyendo a la activación económica de la ciudad. Ahora, como eso no lo hay, eso quiere decir que hay menos ingresos para la ciudad. Porque hay menos flujo de dinero. Hay menos flujo de dinero. Y como hay menos flujo de dinero, pues entonces el crecimiento de las ciudades va siendo muy, muy lento. Dependerá de otros factores para poder aumentar. Por ejemplo, pedirle al gobierno nacional presupuesto para que pueda hacer las obras y que el gobierno decida hacerlo. ¿Ya? Y que el gobierno decida hacerlo. Son temas que afectan a la ciudad. Por ejemplo, usted compara, por ejemplo, Sincelejo con Barranquilla. Barranquilla, pareciera que Barranquilla no hay un proyecto que el gobierno nacional le diga que no. Pero ¿por qué el gobierno nacional no le dice que no a los proyectos de Barranquilla? Porque Barranquilla tiene la capacidad económica para poder hacerlo. Miren, en Barranquilla lo tienen fuleteado de punta de estampilla. Vea, uno paga estampilla por todo. Yo hace poquito fui contratista ya de una institución y me tocó pagar una estampilla que tenía como siete beneficiarios. La estampilla pro Hospital de Barranquilla, de Centro de Barranquilla, estampilla pro Universidad del Atlántico, estampilla, eso tenía un poco. Yo cuando revisé la facturita que me sacaron a mí, yo dije, caramba, yo voy a mantener un poco gente, man. Pero ¿por qué vienen y me ponen una estampilla? Eso es porque yo estoy trabajando. Y porque el Estado me va a pagar a mí, producto de eso, pues
el Estado también va a hacer unas retenciones, ¿no? Para que me puedan ir pagar el salario, ¿no? Entonces tengo que pagar unas estampillas en la gobernación, tengo que pagar unas estampillas en la alcaldía de Barranquilla. Entonces, y cuando vine a ver, mire, prácticamente, sin echarle mentiras, se me pudieron haber ido casi 2 millones de pesos en estampillas. 2 millones de pesos en estampillas. Yo dije, caramba, si no aguanta trabajar, porque si uno va a trabajar y todo se lo van a quitar en estampillas, eso no aguanta. ¿Quién va a trabajar así, cierto? Pero ¿por qué les digo esto? Porque fíjense que así como hicieron conmigo, sí, así obviamente harán con mucha gente en Barranquilla. Pero ¿por qué se hace eso? Pues porque hay gente con esa capacidad económica. Porque yo estaba ejecutando un contrato, yo tenía dinero y entonces como yo tenía el dinero, entonces me lo descontaron, ¿no? Pero si yo no tuviese ese dinero, si yo no ejecutara esos contratos, entonces ¿cómo me van a descontar a mí si yo no tengo? Fíjense, ¿cómo me descuentan a mí si yo no tengo? Que es algo que pasa aquí en el departamento de Sucre, ¿ya? Y aquí en todo el departamento es que hay muy poca gente a la cual, digamos, que se le hace estos descuentos de estampilla, aunque el recaudo es grande, no es lo suficiente en realidad. Miren que aquí, por ejemplo, el deporte del departamento de Sucre está supremamente atrasado. Ustedes no se han preguntado eso. Pero ¿por qué el deporte del departamento de Sucre está tan atrasado? Porque aquí en el departamento no hay, por ejemplo, villas olímpicas. Ahora que quieren construir una, allá en la Universidad de Sucre, quieren construir una. En alianza con el Ministerio de Deporte, la Alcaldía y la Gobernación. Está el proyecto, estaremos. Ojalá se haga porque es muy necesario. Pero ¿por qué no existen? O sea, ¿por qué no se ha hecho eso? ¿Por qué no hay? Mire, pistas de patinaje solamente sé la que está por allá, por donde está el nuevo comando de la policía. Pero ¿por qué una sola? Sí. Caramba, si aquí el departamento es bastante grandecito para tener solamente una sola pista de patinaje. ¿Por qué no hay una pista, por ejemplo, en el norte del departamento, allá en San Onofre? ¿Por qué no hay una pista por allá? O en el sur del departamento, por allá por los lados de San Marcos. ¿Por qué no? ¿Por qué no hay una pista de patinaje allá de aquel lado? ¿Por qué no hay un centro de alto rendimiento? Pues resulta que una parte del flujo de dinero que entra al departamento para cuestiones de deporte sale del impuesto a las empresas. Es decir, sale de la actividad comercial e industrial. Y el problema es que, uno, hay empresas que no están registradas, hay negocios que no están registrados aquí. Hay negocios que no están registrados. Lamentablemente es así. Por ejemplo, mire, esos negocios que venden cerveza por allí, esos por las aplicaciones, ¿cuántos de esos negocios están registrados en Cámara de Comercio? Si es caso, no pongo ni siquiera 10 de esos que están ahí. Si es caso, ni siquiera están registrados. ¿Qué quiere decir con eso? Que no pagan siquiera impuestos. Fíjense cómo el departamento empieza a perder por eso. Segundo, las que están registradas son empresas que son pequeñas empresas o las llamadas microempresas, ¿no? Son microempresas que tienen hasta 10 trabajadores. Esas microempresas pagan un impuesto, pero pagan un impuesto muy pequeño, muy reducido. Aquí en Sincelejo, empresas industriales, empresas, creo, si no me falla la memoria, hay 2. La de yuca, que es la que almidones de Sucre, que es saliendo para Corozal. Y hay otra que creo que para la vía San Pues, que es un frigorífico. Creo que para la vía San Pues hay otro que es un frigorífico. Esas son las 2 únicas grandes empresas que existen en el departamento. Es decir, que las 2 únicas grandes empresas del departamento que aportan impuestos son esas 2. Más allá de eso no hay ninguna. Entonces, fíjense. Entonces, ¿cómo se va a recaudar suficiente dinero para poder desarrollar proyectos de alto impacto en materia deportiva? Entonces le toca al gobierno departamental y a los municipios prácticamente pedirle al gobierno nacional que asuma un gran porcentaje de la financiación. ¿Por qué? Porque de la financiación que tiene el municipio, por ese concepto no va a poder realizar la obra, no la va a poder realizar. Entonces le toca mucho apoyarse con el gobierno nacional. Hay veces que, por ejemplo, Barranquilla no acude tanto al gobierno nacional. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad financiera para poder ejecutar obras por sí solo. Cuando tú tienes la capacidad financiera de ejecutar obras por ti solo, no tienes necesidad ni de preguntarle al gobierno nacional, porque tú mismo tienes la capacidad para hacerlo.
pero cuando son obras de mayor impacto, pues entonces ahí se necesitan partidas y contrapartidas y te va a tocar buscar financiamiento nacional o hasta internacional. Barranquilla tiene eso, que tiene calificación AAA en finanzas y por eso hace préstamos hasta con los bancos internacionales directamente. Pero bueno, esa es una situación que afecta mucho el tema del deporte en el departamento, ¿no? Entonces le tocaría entonces a las alcaldías de los presupuestos que tienen, sin contar prácticamente por el recaudo bien puesto al comercio, apartar o destinar presupuestos para la creación del deporte, que fue lo que hizo ahorita recientemente, bueno, cuando inició su mandato mejor, Andrés Gómez, ¿no? Que fue el presupuesto para el estadio de béisbol de Sincelejo. Pero si usted revisa el presupuesto del estadio de béisbol de Sincelejo, el mayor porcentaje no lo tiene la alcaldía. Quiere decir que necesita una contrapartida fuerte del gobierno nacional para poder ejecutar la obra. Bueno, seguimos acá entonces. Bueno, hasta aquí vamos claro. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Todo claro, profesor. Todo claro, profe. Mire que el artículo 25, mire que el artículo 25 habla de las condiciones dignas y justas. Fíjense, la dignidad humana, lo que hayamos dicho, el primer principio fundamental por excelencia dentro del ordenamiento jurídico. Alan Arrieta. Alan Arrieta está por ahí. Antonio Chávez. Alan respondió por el chat. Antonio Chávez presente. Antonio, ¿puedes leer por favor el artículo 53? Un momento. El Congreso expedirá el Estatuto del Trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: igualdad de oportunidades para los trabajadores, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la cantidad y calidad del trabajo, estabilidad en el empleo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, facultades para transigir y conciliar sobre los derechos inciertos y discutibles, situación más favorables al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, primacia de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, garantías a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario, protección especial a la mujer, a la maternidad y el trabajador menor de edad. El Estado garantiza el derecho de pago oportuno y el reajuste periódico de las pensiones legales. Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y los convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores. Listo.
Entonces, fíjense, el artículo 53 de la Constitución establece en esencia principios de carácter laboral. Habla primero del mandato, de la creación del Estatuto del Trabajo. No lo desarrolla constitucionalmente, sino que da la orden al legislador para que lo haga. E incluye, a su vez, una gama de principios de carácter laboral desde la Constitución misma. Son todos estos que podemos revisar aquí y que vamos a estar revisando y que se encuentran en pantalla. También habló de los convenios internacionales en materia de trabajo, es decir, aquellas normas de carácter internacional en materia de derechos humanos, como los convenios de la OIT, que son convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que hacen referencia precisamente a la protección del derecho laboral, y otros que también hacen amparo, que también hacen tránsito a la protección del derecho fundamental al trabajo. Generalmente, ¿por qué no se habla de, por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos? No habla directamente del trabajo, pero ¿por qué? Porque son derechos de primera generación. Son derechos de primera generación. El derecho al trabajo, teóricamente, según la teoría, ¿no? Porque en realidad yo creería que no existe una generación de derechos, no hay una generación más grande que otra. Pero teóricamente así fue escrito, ¿no? Fue explicado. No estoy de acuerdo con eso, pero bueno. El derecho al trabajo es un derecho de segunda generación, un derecho de carácter social y económico. Aunque eso tiene su explicación de la Segunda Guerra Mundial y todo el tema, pero bueno, no vamos a entrar en ese debate, ¿no? Lo que sí les comento, bueno, sí les comento sobre por qué se llama segunda generación rápidamente. Es porque los derechos de primera generación eran los derechos de las libertades. Y los derechos de las libertades fueron encabezados por países como Estados Unidos, Inglaterra, bueno, en el orden, Inglaterra, Estados Unidos y Francia. Estos son los países que encabezaron el tema de los movimientos revolucionarios. Acuérdense la Revolución Inglesa, la Revolución Estadounidense, que es la Declaración de Independencia, y la Revolución Francesa. Estas revoluciones son revoluciones que propugnaron por la idea de la igualdad entre las personas. ¿Por qué la igualdad? Porque acuérdense que en el medioevo y en la Edad Moderna se hablaba de las clases sociales. Y esas clases sociales, hoy existen clases sociales, pero aquellas clases sociales, la distinción era entre la realeza y las personas que no hacen parte de la realeza. Es decir, que habían unos, como diría el dicho, de sangre azul. Y esos de sangre azul o de la realeza eran los que tenían derechos para participar del Estado, mientras que los que no hacían parte de la realeza no podían hacer parte del Estado, ¿ya? Entonces, por eso solamente hacían parte del Estado el rey, los príncipes, los duques, los archiduques, todos ellos, los condes y vizcondes, el clero. Ellos eran los que podían hacer parte del Estado como directores del Estado, ¿ya? Nadie más podía hacerlo. Y acuérdense que la burguesía, que es una clase no realeza, la burguesía quería poder, quería participación estatal, y bueno, vino todo el tema revolucionario, ¿no? Acuérdense de que las revoluciones fueron gestadas por hombres de poder que querían más poder, pero que no podían accederlo en razón de la sangre, porque no podían hacer parte de la realeza. Por ejemplo, en la revolución que se hizo en Colombia de independencia, los padres de la patria querían más poder, querían más participación, pero no podían. ¿Por qué? Porque eran criollos, no eran españoles. Es decir, que
llegaban hasta un límite, pudieran administrar, pero no podían tener mucha más participación ni siquiera en la creación de leyes en el territorio. ¿Ya? Entonces, querían participar, no podían, y viene todo el tema revolucionario. Lo mismo Simón Bolívar, lo que acontece es que existieron personas que más allá de una ambición política, más allá de una ambición individual, de pronto tuvieron ambiciones mucho más sociales, pero a la final todos llevaban su interés, ¿no? Un interés que al final nos beneficia a todos, no se puede decir que no. Lo mismo en los Estados Unidos, ¿no? George Washington quería ser como un mariscal o un soldado, no se me escapa el nombre, de alto rango de la corona británica, y no pudo. ¿Por qué no pudo ser militar de alto rango de la corona británica? Porque la reina no quiso, en razón de que Washington era un criollo, era un americano, un norteamericano, no era un inglés. Si fuera un inglés, lo hubiesen nombrado porque era un hombre estratega militar muy, muy inteligente para la guerra. Entonces lo hubiesen puesto como comandante de las tropas de la reina en Norteamérica. Pero como no lo era, como no era un inglés, sino que era un nativo, un norteamericano, ¿no? Entonces no podía entregársele tal honor. Y eso, entre otras cosas, pues dieron origen a que incitaran, ¿no?, los golpes de independencia en los Estados Unidos. La Revolución Francesa lo mismo. ¿Ya? Entonces, son movimientos que pretenden la libertad. ¿Por qué? Porque no se podía acceder al poder, porque habían leyes muy injustas y esas leyes venían del rey o de un grupo escogido por el rey, y no eran leyes que eran creadas o consentidas por lo menos por la sociedad. Hoy en día, aparentemente, las leyes colombianas son consentidas por la sociedad. ¿Por qué? Pues porque usted votó por el senador para que estuviera allá y hiciera las leyes. Ahora, si el senador estando allá voltea la arepa, ya es otra cosa, ¿no? Que es lo que pasa muchas veces en Colombia, ¿no? Que el senador actúa de la vista gorda y no le interesa después que es elegido a veces las situaciones particulares de la población colombiana. Pero teóricamente hay una legitimidad porque pues votaron por él para que estuviera en ese cargo. Entonces se hablaba de libertad, se hablaba de igualdad en aquel momento, ¿no? Por eso se dice que todos los hombres son iguales ante la ley. Esa era la pelea. Todos los hombres iguales ante la ley. Esa era la pelea, porque antes no existía igualdad. Antes no existía igualdad. Entonces, ese fue el tema de las revoluciones, ¿no? Y se hablaba de las libertades, de esos derechos, esos primeros derechos. Posteriormente se le va a llamar derechos de primera generación. Los derechos de la primera generación. Después va a venir otra revolución, que es la revolución comunista, con los bolcheviques y todo este tema allá en Rusia. La revolución bolchevique y todo esto, cuando tumban al zar y montan la Unión Soviética. La Unión Soviética, ¿por qué la Unión Soviética llega al poder? ¿Por qué se acaba el zarismo en Rusia? Porque la opresión del zar fue un catalizador para que el discurso proletarial, que era el discurso del marxismo, que era el discurso de Lenin, calara en la población. ¿Por qué? Porque en la Rusia moderna, más del 60% de la población estaba en la pobreza extrema, ¿ya? Y estaba sometida a explotación laboral demasiado fuerte por parte de los grandes dueños de las tierras en Rusia, ¿no? De los feudales rusos. Y el discurso proletariado cala. ¿Por qué? Porque el discurso proletariado es: el dueño de la empresa nos oprime, el dueño de la empresa, quítelo de ahí, porque si es un tipo opresor, quita al opresor del dueño de la empresa y que la empresa sea de todos. Que la empresa sea de todos.
Entonces, el discurso marxista es un discurso laboral, es un discurso contra la economía capitalista de Norteamérica, Inglaterra y Francia. Era un discurso contra esa economía, que era la economía capitalista, ¿no? Y habla mucho entonces de que los capitalistas abusan, o sea, la burguesía que generó la revolución en estos países, en Inglaterra, en Estados Unidos y en Francia, esa burguesía que hizo el cambio y que habla de las libertades, en realidad lo que hizo fue cambiar una dictadura por otra. Porque usted saca a los reyes de las dictaduras, pero ahora monta a los bancos. Y los bancos son los que terminan ahora explotando la sociedad. Entonces dice, no, ese sistema hay que cambiarlo. Y ese sistema se cambia con el socialismo. El sistema se cambia con el comunismo, en donde todo será de todos. Entonces, digamos que el influjo de ellos es principalmente de ese discurso económico, es el tema de los derechos laborales. Entonces, con ellos, porque los derechos laborales siempre han existido, con ellos se habla de una segunda generación de derechos, que son la generación de los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces el mundo, lamentablemente, se dividió en dos bloques. El bloque capital, que defiende los derechos de primera generación y ya se convirtieron los derechos en una lucha política. Los derechos se convirtieron en una lucha política, porque entonces, encabezados por Estados Unidos, decían, yo defiendo los derechos de primera generación. Y los rusos, los de los soviéticos, decían, yo defiendo los derechos de segunda generación. Y se convirtió en una lucha política. Tanto así que el reconocimiento internacional como derechos humanos de uno o de otro se dieron por separado. Primero los derechos civiles y políticos, creando el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y después creando el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Por qué? Por esa tensión política internacional que existía entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Eso fue lo que pasó en aquel momento. Pero entonces, esa es la razón de la distinción, de por qué se hablan de primera generación y de segunda generación, que como les digo es un tema más político que un tema más de derecho en realidad, porque los derechos no tienen generaciones. El derecho al trabajo es tan antiguo como el derecho a la libertad personal. Ambos son tan antiguos, porque si no existiera derecho al trabajo, no existiera una remuneración. No existiera una remuneración. Ahora, cambia, por supuesto, cuando estamos hablando de la esclavitud, por supuesto. Pero acuérdense que la esclavitud era un sistema económico, es decir, que habían personas que eran esclavos y otros que no eran esclavos. Y esas personas que no eran esclavos trabajaban, por ejemplo, el techador de una casa en la edad antigua, el que construía una casa. Pues el tipo construía una casa y por construir la casa le pagaban. Y eso es trabajo. Ahí está trabajando. Y ahí hay una subordinación. ¿Por qué? Porque hay una persona que está sobre ti, en ese caso muy antiguo, ¿no? En ese caso muy antiguo, una persona que te contrata a realizar un servicio, ¿ya? Está subordinado a sus órdenes, y esa persona tenía muchos trabajadores porque que trabajaban con él para hacer la casa, ¿no? Y recibía un pago por eso, y el otro recibía un beneficio por su servicio. Sí, que al final había trabajo, o sea, el trabajo siempre ha existido, la libertad personal siempre ha existido, independientemente si estemos en un sistema esclavista o no. Entonces, ya lo que viene en la positivización, ya por allá en la modernidad y la contemporaneidad, ya lo que viene en la positivización, y bueno, ya eso es otro asunto, pero de hecho siempre han existido. Por eso es que, bueno, ¿qué distingue que uno sea de primera generación y otro sea de segunda generación? Quiere decir que uno se protege y otro no se protege, todos se protegen. Y entonces, de primera generación pesa más que el segundo, pues todo se protege. Porque si usted no protege los derechos de segunda generación, entre comillas, segunda generación, por ejemplo, el derecho a la salud, pues váyase ahora con coronavirus para un hospital y que no existe hospital para que vea. Se muere. Entonces, ¿de qué sirve el derecho a la vida, que es el derecho de primera generación, si no existe el derecho de segunda generación que se llama salud? Hay interdependencia. Entonces, no hay peso entre los derechos. ¿Ya? No hay peso entre los derechos. Entonces, por eso les digo, no estoy tanto de acuerdo con eso, y les digo el cuento más como historia
que como para que ustedes en realidad digan, apliquen que esto es un derecho de segunda generación. Porque de hecho, ni es primera ni es segunda generación. Los derechos son derechos y son iguales todos. Y tienen el mismo peso. Tienen el mismo peso los derechos. Habrá que revisar en unos casos específicos cómo se balanza el derecho, es otra cosa. ¿Cómo puedo balancear el derecho? Esa es la teoría de los pesos del profesor Robert Alexi, ¿no? Pero bueno, ese artículo 53 entonces habla de la protección y establece varios principios de carácter fundamental. Vamos a revisar uno a uno de esos principios. Vamos a continuar con el resto del articulado para poder terminarlos y ya empezamos a explicar estos principios. Yo se los mandé a consultar a ustedes. Dayana González. Sí, profe. Dayana, por favor, artículo 54. ¿Cómo? Léeme, por favor, el artículo 54. Listo. Dice: No se te escucha, Dayana. ¿No me escuchan? Ahora sí. Ahora Hola. sí, pero antes no. Ah, ok. Dice: es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe provisionar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud. Ok, perfecto. Fíjense que hay que hacer dos precisiones. Primero, el término minusválido fue un término ya declarado inexequible por la Corte Constitucional. Es decir, ya no podemos hablar de las personas en condición de discapacidad como minusválido. Minus, menos. Válido, pues, que se pueda defender por sí mismo. Entonces, minusválido es una persona que no se puede defender por sí mismo. El discapacitado sí se puede defender por sí mismo. No es que dependa de otros. Claro, eso depende del tipo de discapacidad. Pero, de manera general, de una u otra manera, la persona en condición de discapacidad puede defenderse, ¿no? O sea, puede valerse por sí mismo. Entonces, la palabra minusválido es un término peyorativo, discriminativo, que en la Constitución, bueno, los constituyentes la redactaron de esa manera, pero que ya la Corte Constitucional rechazó el término minusválido y habla de, técnicamente, personas en condición de discapacidad. Eso es lo primero. Es decir, que de aquí en adelante, joven, nunca en su vida se refiera a una persona discapacitada como minusválido. Refiérase a persona en condición de discapacidad. ¿Ya? Persona en condición de discapacidad. Lo segundo es que, bueno, en efecto, el artículo 53 lo que indica es la formación de los trabajadores. A la constante formación, capacitación y perfeccionamiento de las actividades de los trabajadores, que es un mandato que establece la Constitución. Por eso es que en los trabajos hay esas jornadas de capacitación, tanto en seguridad como en manejo del estrés y todo ese tema. Muchos de los que están trabajando ahora o cuando entren en un trabajo se van a dar cuenta que hay empresas, deberían ser todas, pero la realidad es que no. Pero es una obligación de las empresas brindar ese tipo de capacitación a sus trabajadores. Por ejemplo, también en primeros auxilios. Por eso es que hay empresas que tienen esos grupos de rescate que son conformados por los mismos trabajadores y les capacitan en esos temas. Y no solamente estos temas que son adicionales al trabajo, sino también los temas propios de su formación. En la Constitución estatal, fíjense que habla de una educación dentro del trabajo. Se habla de una educación dentro del trabajo. Vamos a mirar acá.
Donario Novoa. Aquí estoy, profesor. Donario, artículo 55. Donairo. Donairo, Ya se lo leo, profe. artículo 55. Ya se lo leo, profe. Listo. Dice, se organiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales con excepciones que señale la ley. Fíjense. Habla del derecho a la negociación colectiva. La negociación colectiva es un derecho que le asisten a las personas, tanto en el sector público como en el sector privado. El derecho con ello a la sindicalización, porque esto ya está en el marco de la sindicalización, junto con el próximo artículo que vamos a revisar. Es decir, el derecho que tienen las personas para asociarse en defensa de sus intereses. Entonces, fíjense cómo el derecho a la asociación, que es un derecho fundamental, terminan también convirtiéndose en un derecho en el marco de la protección laboral, porque yo tomo la asociación para la exigencia o la reivindicación de derechos, sea la asociación considerada sindicato o no. Porque para el sindicato hay que hacer un procedimiento para su reconocimiento. Eso no quiere decir que toda asociación sea sindicato, no. Pero sea una o sea otra, hay una protección constitucional. ¿Para qué se hace la negociación colectiva? Bueno, eso lo vamos a revisar al final del módulo, solamente les comento aquí. Pues simplemente sentarse con el trabajador, con el empleador y negociar unas condiciones que permitan beneficiar a todo el grupo de poblaciones trabajadoras que se encuentran en ese momento revisando con el trabajador sus condiciones laborales de trabajo, ¿no? Sus condiciones de trabajo. De pronto la hora de ingreso, hora de salida, bonificaciones del trabajo, trabajo nocturno, educación, recreación, todos esos temas pueden ser tratados a través de la negociación colectiva. Isabela Lombana. 56. Se garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador. La ley reglamentará este derecho. Una comisión permanente integrada por el gobierno, por representantes de los empleadores y de los trabajadores, fomentará las buenas relaciones laborales, contribuirá a la solución de los conflictos colectivos de trabajo y concertará las políticas salariales y laborales. La ley reglamentará su composición y funcionamiento. Perfecto. Bueno, ustedes fíjense que el artículo 56 habla del derecho a la huelga. El derecho a la huelga es suspensión del trabajo, suspensión de las actividades de trabajo. Sobre este punto, cuando lleguemos a la huelga en el desarrollo de nuestra asignatura, vamos a ver que hay huelgas que, digamos que no toda suspensión puede considerarse huelga. ¿Por qué? Porque hay unas prohibiciones constitucionales. Hay unas prohibiciones constitucionales y aplicar la huelga. Por ejemplo, en el caso de la prestación de los servicios públicos. Y vamos a ver algunos temas, como por ejemplo cuando la rama judicial hace paro, cuando FECODE hace paro. ¿Qué pasa con el tema de huelga en esos escenarios? ¿Está permitido o no está permitido? ¿Cuál es el debate que se hace sobre estos temas? ¿Para qué se hace la huelga? Para presionar al empleador, paralizando toda la maquinaria de producción, para forzarlo a una negociación, para forzarlo a que acepte unas solicitudes, unas peticiones, ¿ya? Que se sienta a negociar. Es decir, el artículo precedente, negociación colectiva, que se sienta a negociar, ¿no? Y se presiona porque en el desarrollo de la negociación puede que algunos puntos no se acepten, que se van a huelga para presionar al empleador a que acepte la negociación. Pero aquí puede
aquí pueden verse también maniobras ilícitas al momento de la aplicación de la huelga. Entonces, que hay unos temas que declarar huelga no es, nos vamos a huelga y ya. No es así tan sencillo, ¿no? Tiene que haber un procedimiento para poder yo declarar la huelga. Si no, la huelga puede ser declarada ilegal. ¿Y qué pasa cuando yo declaro ilegal una huelga? Que entonces se convertiría en un incumplimiento de contrato. ¿Por qué? Porque dentro de mi contrato laboral no dice hacer huelgas. En mi contrato laboral dice que yo tengo que asistir al trabajo en las horas establecidas en el contrato laboral, someterme a mi empleador, respetar las reglas del trabajo y todo lo demás, ¿no? Y cuando yo vengo y me pierdo una semana porque estoy en huelga y no voy al trabajo y de pronto mi trabajo era vigilar una máquina empacadora de leche, entonces como no la vigilo, entonces esa máquina se daña o se afecta o no se hizo un mantenimiento, alguna cosa, y terminó generando una afectación al empleador, eso que es un incumplimiento de contrato. Eso viene a dos cosas. Uno, a la terminación unilateral del contrato por parte del empleador, y dos, a una demanda en caso de que su negligencia, ¿ya?, su actividad ilícita me haya generado a mí un daño. Por ejemplo, si él tenía que era una máquina que estaba encendida 24/7 y él no se podía apartar de allí porque esa máquina hay que hacerle seguimiento, bajar la temperatura, subir, etcétera, etcétera. Y no lo hizo y esa máquina se dañó, se mete en un problema porque lo determina unilateralmente el contrato y se puede ver obligado a una demanda por la negligencia en la custodia, el cuidado, seguimiento a la máquina y demás. Entonces, la huelga puede ser la ilegal. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Igual, bueno, creo que ustedes estas bases, ustedes ya vieron laboral, ¿no? Derecho laboral ya lo vieron. Pregunto. Sí, profe. Entonces ya vieron el tema de huelga y todo ese tema, ¿cierto? Imagino que sí. Sí, pero son laboral colectivo. Bueno, perfecto. Entonces ya ahí por lo menos avanzamos un poco más en ese tema. Entonces, ¿qué principios se establecen en materia laboral para la protección del trabajador? Bueno, ahí estuvimos mirando de la lectura del artículo 53 y además que está primero el principio de protección al servidor público, estabilidad laboral, privacidad de la realidad, irrenunciabilidad de derechos, indubio properario, favorabilidad, condición más benéfica, igualdad de oportunidades, remuneración, asociación, no afectación de otros derechos, trabajo y empleo decente del servidor público. Fíjense que hay unos que tienen una cualidad específica, ¿no?, que se le agrega el servidor público. Eso quiere decir que hay una protección que está rodeando a una actividad específica de carácter laboral. Y los otros sí aplican ya de manera general a todas las actividades de carácter laboral. Yo les había mandado a ustedes una consulta sobre cada uno de estos principios. ¿Qué consultaron sobre ellos? Profe, yo tengo sobre el principio de protección al servidor público. Adelante. El principio de protección al servidor público consiste en la defensa del trabajo subordinado y no subordinado en la relación Estado-patrono y o empleador con los servicios públicos. Esta protección se dirige a la no vulneración del derecho del trabajo del servidor. Y este busca acabar con la desregularización, acabando con algunas formalidades como establecer el contrato a término fijo y no indefinido y eliminar el periodo de prueba. Ok, perfecto. Gracias, Isabela. Estabilidad laboral. Profe, también la tengo, profe. Adelante. Dice, debe existir un sistema de contrapeso cuyo objetivo es la igualdad tanto de un lado como del otro. Es decir, es una exigencia esencial para las partes de la relación. Por un lado, el empleador debe garantizar la permanencia del empleado en el trabajo a través de la remuneración digna y actualizable,
Y por otro, el trabajador debe hacer una labor leal y continua. Ok, fíjense, el principio de estabilidad laboral, ¿qué indica? Como mencionaba la compañera, indica, lo puedo resumir en una sola palabra que se llama permanencia. Que el trabajador, o sea, que la relación laboral se mantenga en el mayor tiempo posible. Que perdure la relación laboral. Eso es lo que se busca con la estabilidad laboral. ¿A través de qué? Bueno, a través de la realización de contratos con términos amplios, ¿no? El objetivo ideal es que fuera indefinido, pero es una realidad que en Colombia muy pocos contratos son así, y lo que se hacen son renovaciones de términos fijos de, por ejemplo, un año. Pero eso es lo que se busca, la permanencia o la continuidad de la relación laboral. Ahora bien, este principio tiene un ingrediente adicional que es el carácter de reforzado, quedando entonces el principio como principio de estabilidad laboral reforzada. ¿Cuáles son aquellos casos en donde se refuerza la estabilidad laboral, la permanencia? Casi que, bueno, no casi que, obligatoriamente, es cuando hay una situación particular que genera una situación de trabajador. Por ejemplo, cuando la mujer se encuentra embarazada. Cuando la mujer se encuentra embarazada, allí inmediatamente se genera una situación vulnerable, y ante esa situación vulnerable se debe proteger a la mujer, y en eso es lo que termina siendo que los contratos terminen prorrogando, ¿ya? Esta situación no solamente aplica para las mujeres, también aplica para los hombres. Cuando, por ejemplo, el hombre es cabeza de familia, o cuando el hombre, bueno, no miento, no es cabeza de familia, pero cuando el hombre es el único que lleva ingreso a la casa y su esposa queda embarazada, se aplica por extensión la protección reforzada de su trabajo y no puede ser despedido. Otras condiciones de estabilidad se dan, por ejemplo, en algunos escenarios por ejemplo, cuando ay, carajo, se me fue la paloma. Ahora se me olvidó lo que iba a decir. Bueno, total. El principio de estabilidad laboral con el adjetivo reforzado lo que indica es que existirá casi un mandato de carácter obligatorio al empleador para que no despida a su trabajador cuando se le termine su contrato laboral, o inclusive estando su contrato laboral en marcha. No se va a poder suspender el contrato ni no renovar el contrato, o no renovarse el contrato por la condición particular que tenga la mujer en ese caso. No se puede hacer una protección de carácter constitucional. Si lo hace el empleador, bueno, estará sujeto a demandas de carácter laboral, y dentro de esas puede el juez ordenar la vinculación de nuevo al trabajo y pagar el tiempo que se apartó a esa persona del cargo o de su trabajo, y durante todo el curso de la demanda, ¿no? Son situaciones que pueden acontecer respecto a la estabilidad laboral reforzada. Primacía de la realidad. ¿Qué es este principio? Yo, profe. ¿Sí? El principio de la primacía de la realidad es aquel por el cual, en caso de divergencia entre lo que ocurre en la realidad y lo que se ha plasmado en los documentos, debe darse prevalencia a lo que surge en la práctica. Con este principio se establece la existencia o no de una relación
laboral y con ello se procede a la protección que corresponde como tal. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Gracias, Pablo. Que se ven maniobras por parte de los empleadores para la disminución de garantías y protecciones laborales reconocidas constitucional o legalmente a los trabajadores. Lo hacen a través de, por ejemplo, manipulación en los contratos, lo hacen a través de disfrazando una actividad como otra, lo hacen cambiando la esencia de los contratos o la actividad y lo que realizan y lo que está consignado en el contrato. Todo esto con el objeto de minimizar gastos, porque esto no se hace para otra cosa. Entonces, ¿qué acontece? Pues a veces el empleador disfraza como un contrato de prestación de servicio lo que debe ser un contrato laboral ordinario. Y este tipo de situaciones hacen que exista el principio de primacía sobre la realidad. Es decir, no me interesa la formalidad, sino lo que fácticamente acontece. Si fácticamente usted observa que se cumple en esencia las características de un contrato laboral, pues entonces hablaremos de un contrato laboral y no de un contrato de prestación de servicio. Eso pasa mucho. De hecho, hay muchas demandas contra hospitales públicos, o sea, contra entidades públicas, por el tipo de vinculación con el cual se realizan algunas personas. Entonces, ¿qué se mira? Particularmente, digamos que el punto más, digamos que más se disputa judicialmente es ese. Es poner actividades de contratos laborales como de prestación de servicio, pero realizan materialmente todas las características de un contrato laboral, toditas. Entonces, fíjense que en esos escenarios es donde se habla de la primacía de la realidad. ¿Realidad sobre qué? Pues realidad sobre el formalismo, ¿no? Porque el trabajador, con tal de firmar el contrato y de recibir un dinero, pues no se va a poner a estar diciendo eso. Pero como hay viene el cuarto principio, irrenunciabilidad de derecho, la realidad no se puede renunciar. O sea, a pesar de que usted firme una cosa, el derecho, la protección laboral está por encima de lo que usted firme. Y por eso se habla de cuarto principio, irrenunciabilidad de los derechos laborales. Usted no puede renunciar a la pensión, no puede renunciar al pago de salud, no puede renunciar a la final al pago de las prestaciones sociales, no puede renunciar a ello. Así sea que usted lo firme y vaya a una notaría y firma ante el notario que usted renuncia, esa firma se tiene como no válida. ¿Por qué? Porque no se puede renunciar a las prerrogativas o a las protecciones de carácter constitucional o legal en Colombia y en cualquier país del mundo. ¿Vale? Indubio properario. Yo, profe. Adelante. Pues el principio indubio properario o situación más favorable hace referencia a los casos en los que una norma puede entenderse de diversas maneras y lo que dice es que debe preferirse primordialmente la interpretación que sea más favorable para el trabajador. Digamos que el principio está ligado al de la favorabilidad también. Ok, perfecto. Sí, en efecto está arraigado el principio de favorabilidad y el principio de condición más benéfica. Principio de igualdad de oportunidades. Profe, pues esto hace referencia a que dentro del campo laboral no se puede, digamos, hacer apreciaciones discriminatorias a las personas por sus condiciones, ya sean de sexo o de raza o de religión, porque muchas veces pues hay, digamos, que límites para contratar a personas. Por ejemplo, lo que más se ve es a las mujeres. Entonces, por eso se crea este principio para que, digamos, quede impedido
para que no quede impedido ninguna persona a que pueda ejercer estos derechos laborales, que de alguna u otra manera también son derechos constitucionales. Ok, perfecto. Principio de remuneración. Profe. Adelante. Yo tengo aquí que el principio de la remuneración es el derecho de los servidores públicos a una retribución mínima, vital y móvil, proporcional a la cantidad de calidad y de trabajo. Entonces dice de que el salario mínimo básico en Colombia es establecido por el Consejo Nacional Laboral a través de un consenso, y en caso de que no lo haya, el gobierno lo puede determinar. Entonces dice que por su parte el término vital hace referencia a que la naturaleza de la retribución debe asegurar al empleado o trabajador la satisfacción de sus necesidades básicas, como la alimentación, la vivienda, la educación, el vestuario. Y la movilidad implica que la retribución debe ajustarse periódicamente de acuerdo a las variaciones del costo de la vida. Ok, perfecto. Entonces, fíjense que como toda esencia de una actividad laboral, la remuneración es la base, ¿no?, de la actividad, porque ese va a ser el rédito producto del trabajo, ¿no? Uno, en un lado de la carretera, en un lado de la frontera o de la relación laboral, está el empleador que se beneficia con el servicio, y por otro lado está el trabajador con la remuneración. Entonces la remuneración es un principio básico de la relación de trabajo, ¿no? Y con ello siempre se protege el derecho a que la persona reciba un pago por sus actividades, un pago por sus gestiones, o que el pago de sus gestiones no sea en detrimento. Es decir, que yo estoy trabajando con la alcaldía y me ganaba 1 millón de pesos, y ahora en el próximo contrato con la alcaldía estoy hablando de un cargo de carrera, ¿no?, o de provisionalidad, ya no voy a ganar 1 millón, sino voy a ganar 500.000 pesos. No puede haber regresividad en la remuneración. No puede existir regresividad en la remuneración cuando estamos hablando de relaciones de carácter laboral. Porque en interpretación de servicio, en un mes en un contrato puedo ganar 10, en un contrato me puedo ganar 5, porque de hecho es una relación de trabajo, pero es una relación de trabajo no laboral. Entonces allí puede haber modificaciones en el ingreso. Pero las que son de trabajo laboral, de actividades laborales, no puede haber regresividad salarial. Eso se parte también, es un subprincipio dentro de la remuneración. Principio de asociación. ¿Quién indica el principio? Yo, profe. Yo. Bueno, principio de asociación. Los servidores públicos, empleados públicos y trabajadores oficiales gozan del derecho de asociación sindical y, en consecuencia, del derecho constitucional de la negociación colectiva. Con relación al derecho de asociación sindical, el artículo 39 de la Constitución reza: los trabajadores y empleados tienen derecho a construir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. Reunión, así es. Entonces, gracias, María José. La reunión, entonces, de individuos que están, que se asocian, en este caso, con finalidades tendientes a la protección, a la promoción, a la mejora de la garantía laboral. El principio de asociación, como mencionó la compañera que dijimos anteriormente, conectado mucho con el derecho a la negociación colectiva, con el derecho a la huelga, pues no solamente con estos derechos, sino también a la profundización de sus derechos dentro de la misma asociación. La misma asociación puede establecer fondos, y con esos fondos prestar, por ejemplo, dinero a sus mismos asociados, invertir en temas de recreación y demás. O sea, la asociación no solamente es para negociación colectiva o huelga, sino que también para otros aspectos que permiten profundizar mucho más en los derechos de los trabajadores. Afectación, principio de la no afectación a la libertad, dignidad y otros derechos. ¿Quién dice? Adelante. Los convenios internacionales del trabajo ratificados hacen parte de la legislación interna. Aquí hacemos referencia al bloque constitucional laboral. En una disposición similar,
La ley, los contratos, los acuerdos o pactos o convenios del trabajo no pueden menoscabar derechos como la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los servidores. Sí, entonces, en efecto, este principio que indica, hombre, que no puede haber una restricción, un retroceso en la protección de los derechos de los trabajadores. Porque también los trabajadores, por supuesto, son sujetos del derecho a la vida, a la salud, a la educación, a todos los derechos, a todos los demás derechos. Y ese trabajador entonces no puede sufrir un menoscabo o una afectación en esa protección de derechos, en esa garantía de los derechos. Y al contrario, debe, ojo, siempre, porque es un principio, siempre tiene que haber una mejora, siempre debe haber una ampliación, un fortalecimiento y no un retroceso. Principio de trabajo como derecho humano fundamental. Yo, profe. El trabajo es un derecho fundamental, así como lo establece la Constitución, y este debe garantizarse con la protección del Estado, debe reglamentarse. El trabajo tiene múltiples formas de expresión dentro del ordenamiento constitucional, pues no solo es un derecho a través del cual el individuo tiene recursos que le permiten sufragar sus necesidades básicas, sino que es además una obligación social que se traduce en un mecanismo de incorporación de la persona a la colectividad como sujeto que se dignifica a través del aporte que hace al desarrollo de la comunidad, así como es un deber que tiene todo trabajador de contribuir a la construcción de una sociedad. Ok, perfecto. Fíjense que lo habíamos dicho cuando empezamos a leer los principios constitucionales en la Constitución y encontramos el trabajo como un principio base de la Constitución colombiana, ¿no? Y que indica eso precisamente, la promoción de todas las actividades laborales. Principio, entonces, el trabajo como principio y como derecho fundamental. Miren, está de dos, ¿no? Están los dos, como principio y como derecho fundamental. Por último, el trabajo y empleo público, el trabajo y empleo decente del servidor público. ¿Qué indica este último principio? ¿Quién puede comentar sobre eso? Profe, si quiere yo. Adelante. Bueno, en primer lugar, la denominación de trabajo decente se reúne en 4 elementos. El primero es el empleo, el segundo la protección social, el tercero los derechos de los trabajadores y cuarto el diálogo social. Estos deben ser el resultado de la realización de los principios y garantías de los derechos de los servidores públicos, ya que estos se entienden estrechamente vinculados a la hora de alcanzar los propósitos del Estado social de derecho. Entonces, fíjense, lo que indica es precisamente lo que revisamos en el artículo 54 cuando hablaba de trabajo digno y el trabajo justo de los trabajadores, ¿no? Aplica, se habla aquí en este caso, en este principio, con un sujeto calificado que es el servidor público, pero eso aplica para todo. Que el lugar en donde yo me encuentre realizando el trabajo sea en condiciones óptimas, condiciones, cuando hablo de condiciones de, por ejemplo, salubridad, seguridad, todo ello hace parte del trabajo decente. Salubridad de contaminación ambiental, contaminación de ruido, aseo, todo eso hace parte de las condiciones de salubridad en el trabajo. Entonces, cuando se habla de empleo o trabajo decente, indica precisamente que las condiciones laborales, digamos que las condiciones en donde yo voy a desempeñar las actividades laborales sean condiciones mínimamente buenas para yo poder realizar la actividad, ¿no? Es decir, que no sean trabajo en donde se esté sometiendo al trabajador a situaciones inhumanas, en donde sea muy difícil la prestación del servicio público. Entonces, digamos que eso es más o menos lo que indica la idea de trabajo y empleo decente, ¿no? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, profe, todo claro.
Ok, en la clase anterior, bueno, hablamos acerca de la definición de servidor público, dijimos las tres categorías que mencionaba la Constitución. Podemos ser un poco más detallados a partir de esa definición constitucional y podemos decir que en la clasificación de servidores públicos hay unos vínculos, por eso habíamos hablado de vínculos laborales y no laborales. Hay unos vínculos laborales, son los empleados, trabajadores oficiales y supernumerarios. Vínculo laboral de carácter directo, vínculo indirecto, trabajadores por administración delegada, contratistas independientes. Vínculos no laborales, miembros de corporaciones públicas, contratistas, empleados, fiducia auxiliar. Esto lo vamos revisando uno por uno. Bueno, habíamos hablado del tipo de vinculaciones administrativas y vamos a hablar del empleo público. ¿Cuántos estudiantes hay en este curso? 40, 39. Aquí veo que están registrados 2 veces. Voy a enviarles al grupo una lectura para que voy a enviarles al grupo una lectura En el grupo de WhatsApp puede poner la diapositiva de clasificación de servidor público. Ok. Profe, esa diapositiva usted las va a enviar al grupo. Bueno, sí, vamos a enviarlas. No, la voy a cargar en la plataforma, ¿no? Para que todos tengan acceso a la. De pronto puede que algún estudiante no esté vinculado a este grupo de WhatsApp y no esté mirando la temática, no sé. Vamos en grupos. Son 39 estudiantes. En total somos 43, profe. Son 43 estudiantes. Sí, en el grupo hay 44 y pues sacándolos serían 43. Ok. Bueno. Vamos a hacer en grupos de 5 y ya creo que quedarán en un grupo de 3. Entonces, vamos a hacer para la próxima clase, vamos a hacer una exposición. Te van a presentar acá en una presentación de tipo con el formatico de acá de la Universidad de Sucre, la plantilla de la Universidad de Sucre. Van a exponer cada uno de los temas. ¿Quién es el monitor o monitor de este grupo? Soy yo, profe. Bueno, miren, todos los estudiantes, bueno, uno de los que se armen en grupos, te tiene que mandar a ti un mensaje con las 5 personas que hacen parte del grupo. ¿Vale? Y después tú en el grupo de WhatsApp que tenemos acá común entre todos, vas a colocar un mensaje de WhatsApp, un solo mensaje con toda la lista de los grupos que van a estar haciendo la exposición, y yo les voy a asignar a cada grupo un tema. Y ese tema ustedes lo van a exponer en la próxima clase y van a cargar la diapositiva de la exposición en la plataforma. Yo les voy a habilitar un espacio para que ustedes la diapositiva la carguen allí, para poder tenerla allí y poder
colocarle la calificación de la exposición. ¿Qué quiero que me expongan? La definición del vínculo que ustedes van a exponer. Vamos a hablar de estas vinculaciones que están acá. Es decir, cuando yo, por ejemplo, al grupo que le toca exponer los contratos de prestación de servicios profesionales, esos contratos de prestación de servicios profesionales, ¿qué son? ¿Cuál es su fundamento constitucional? Es más, se lo voy a anotar aquí. Voy a anotar aquí en el chat para que lo tengan. Cuando digo qué es el vínculo, ¿no? Hay que explicarlo, definirlo. O definirlo, ¿no? Vamos a colocarle definición. Definición. Fundamento constitucional legal. Ejemplo del caso. Ejemplo del caso. Va a colocar allí un segundito. Escritorio. Yo les voy a pasar un material de recomendación para que ustedes puedan revisar ahí con ese material de información. Pues eso no quiere decir que van a copiar todo y lo van a poner allí. Porque el derecho es que consulten otras fuentes. Que consulten otras fuentes. Ejemplo 4. Profe, yo no entendí muy bien lo del vínculo. ¿Puede explicarlo, por favor, de nuevo? Mira que en la presentación, aquí en la que tenemos en pantalla, habla de vínculos de carácter laboral y vínculos de carácter no laboral, en la clasificación de servidor público, ¿cierto? Para que pueda existir un vínculo laboral, ustedes saben que debe existir una característica, ¿no? ¿Cuáles son las características para la existencia de un vínculo laboral? Profe, subordinación. 1. Salario fijo, creo. 2. Salario y horario. Entonces, debe cumplirse esos requisitos. Si no se cumplen esos requisitos, bueno, habrá otro tipo de relación, pero no será una relación de carácter laboral. Entonces, lo que observan en la diapositiva, los miembros de las corporaciones públicas, por ejemplo, ellos no tienen un vínculo laboral. Reciben pagos, tienen subordinación, pero no tienen un horario común, sino que lo que se hace es que se fijan unas fechas o se fija un calendario de sesiones y se les paga ¿por qué? Por sesiones. A un diputado no se le paga mensual, a un diputado se le paga por sesiones. Por el número de sesiones que realice, así se le pagará al diputado. Lo mismo acontece con el Consejo, lo mismo acontece con el Congreso. No es porque estén allá desde 8 de la mañana a 11 de mediodía y de 2 a 6 de la tarde, no. Se le paga es por las sesiones que realicen. Las sesiones no tienen término, se cuentan en la sesión simplemente. Entonces, fíjense que el horario como tal de un contrato típico laboral ordinario no existe en los miembros de corporaciones públicas.
Entonces, su relación no es una relación laboral, no obstante si es un servidor público. Si es un servidor público, si hay un sometimiento, si hay un pago, pero ojo, el pago que recibe el miembro de corporaciones públicas no es un salario. Ojo con eso. Es